Padre Celestial, Señor, nos presentamos ante ti, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, mirándolo con nuestro corazón, con nuestro espíritu y con nuestra fe. Sabemos que tú nos estás mirando en este momento y que estás escudriñando nuestros corazones. Tú los conoces, Señor, nosotros no. Hay muchas cosas que deben ser limpiadas, deben salir todavía, porque ese es tu plan, Señor, y esa es tu palabra. Quieres llevarnos en santidad hacia ti al momento en que el Señor venga por la iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a que este tiempo de preparación, desde que empezó la pandemia, sea un tiempo precisamente de transformación también, donde nosotros vamos sacando lo que nos estorba y vamos adquiriendo el carácter de Cristo más y más. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado mirando la epístola de Efesios, los 3 primeros capítulos, y hubo una revelación muy grande sobre cosas muy importantes. Ahora vamos a mirar el capítulo 4, que nos va a llevar a una conclusión, porque los primeros 3 capítulos nos daban la visión de lo que Dios ha hecho y nos ha dado a nuestro espíritu a través de Jesucristo, a través de la presencia viva de Jesucristo dentro de nosotros. Mi querido hermano, querida hermana, no se te olvide nunca. Tú llevas al Señor Jesucristo a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, Él está contigo. Y donde quiera que tú estés, puedes hablar con Él. Decía que no se te olvide que el Señor va contigo a donde quiera que tú vas. Porque hago énfasis en esto, ya que muchos cristianos parecen olvidar esa tremenda verdad que está explicada en los 3 primeros capítulos de Efesios, y mejor que en el 3 que vimos ayer. Entonces el capítulo 4 nos dice, si esa es la realidad de sus vidas, si ustedes ya tienen a aquel que es la plenitud del universo, si Él obra en ustedes con toda gracia, con toda llenura, pues entonces ustedes pueden caminar hacia la santidad sin ningún inconveniente mayor. El capítulo 4 dice en el versículo 2 algo que es crítico. Lo primero de lo que nos va a hablar es de la tolerancia. Dice, sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener una unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Nos está diciendo que una de las grandes señales y marcas del verdadero cristiano es la unidad. No es la contienda, no es la crítica, no es la murmuración, sino que el cristiano entiende cómo el Señor obra desde adentro y cómo obró en esos 3 años y medio que estuvo en la tierra, y Él lo que hizo fue tolerar a todos los que estaban allí. Miren que no quiere decir que no se hable la verdad. El Señor Jesucristo fue claro. En ciertos momentos Él tomó la palabra y habló fuerte a los fariseos, a los hipócritas, a los pecadores de intención. Pero la mayoría del tiempo el ministerio del Señor fue el de perdón, de reconciliación, de misericordia y de tolerancia inclusive para sus enemigos. Es por eso que nosotros debemos llenarnos del mismo sentir. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses. Ese es el centro de la transformación, que entendamos que tenemos que vivir, caminar, hablar, mirar, oír, como lo haría Cristo si volviera a este planeta en este tiempo. Entonces nos dice que una de las características de las señales es la tolerancia. Significa, sin lugar a dudas, que vamos a tener alrededor quien nos va a probar esa tolerancia.
Nos vamos a encontrar entonces con personas que parecieran tener la actitud desafiante de provocarnos para que perdamos la paz y perdamos la paciencia. Porque es la forma como se prueba si tenemos desarrollada la virtud o no. Te estoy diciendo que tú vas a encontrar personas difíciles, de aquí hasta que el Señor nos lleve. Si aceptas esa realidad, te va a quedar mucho más fácil entender que hay otra cosa que tienes que aceptar. Una, te pones a pelear con aquel que es enviado de Satanás, o simplemente entiendes que Satanás se alimenta de toda emoción negativa, sea ira, enojo, impaciencia, estrés, angustia, agonía, todo lo que bombardea hoy en día al ser humano. Y de alguna forma que no entendemos, eso alimenta a los demonios. Por tanto, tú dices, no más, yo no puedo ser llevado de aquí para allá, arrastrado por cualquier emoción y caer en la trampa del enemigo, porque ya he descubierto lo mal que me siento después, cuando alguien me inició una contienda y yo la continué. En cambio, cuando te agreden y tú te quedas callado o lanzas una bendición, va a haber un malestar inicial, porque el deseo de la carne es que tú te defiendas. Pero si pasas por alto la ofensa, como dice Proverbios, vas a dormir tranquilo esa noche, porque no vas a tener la carga de que tú continuaste con la pelea. No quiere decir que entonces el cristiano tenga que vivir callado y aguantarse absolutamente todo. Ya dije hace unos minutos que el Señor Jesucristo fue claro en algunos momentos. A los fariseos los llamó incluso hipócritas. Les dijo que eran un sepulcro blanqueado. Y eso está en Mateo 23, todo un capítulo en el cual el Señor les habla claramente. El capítulo 8 de Juan es otra reconvención que el Señor le hace a los fariseos, llamándolos hijos del diablo. ¿Por qué hizo esas reconvenciones? No creo que el Señor haya querido tener la razón, porque Él era el concepto máximo de humildad. Pero lo que sí quería Él es que quedara esa enseñanza para los que venían detrás de Él, lo cual nos incluye. Que supiéramos que el Señor no acepta la hipocresía, no acepta la religiosidad, sino quiere un corazón disciplinado, que se controle a sí mismo y que tenga esa tolerancia que proviene del interior, con un esfuerzo, si ustedes quieren decir supremo, está bien, con un esfuerzo supremo uno se sobrepone al deseo de entrar en la contienda, le pide al Señor el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdame ahora, que me siento atropellado, estoy en ira, quiero contestar, dame la paz, dame la autodisciplina. Y entonces el Espíritu Santo va a ver tu corazón y va a traer eso. Y tú te vas a sorprender. Versículo 7. Miren, dijimos que iba a hablar de la tolerancia. Versículo 7 dice, sin embargo, debido a su amor, Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. Aquí se refiere obviamente a los cristianos. Pero es que las contiendas entre los cristianos también se dan. Hay que entender que no todo cristiano va a estar encasillado o matriculado dentro de una definición que nosotros tengamos. Me explico. Ni la iglesia, ni el pastor, ni la oveja tienen derecho a decir, es que un cristiano tiene que comportarse así, 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 punto 30, punto 50, punto 120. Y si no hace esto, no es un cristiano y no merece que yo le hable. Eso no se puede dar así. Porque es que a veces uno dice, no, yo no aguanto a este hermano que es que habla mucho. Yo no aguanto a este hermano que es que me viene a contar cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Hermano, aguántalo. La tolerancia es que ese hermano puede estar en un grado muy reciente de crecimiento y todavía no ha entendido algunas cosas, pero dentro de 2 o 3 años va a ser un tremendo ministro del Señor. Entonces no eres tú ni soy yo llamados a juzgarlo ahora. Dale una segunda y una tercera oportunidad.
Versículo 11, 12 y 13. Y a algunos les dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. Aquí están todos los ministros de la iglesia, faltan algunos que están en otros pasajes, pero lo que nos interesa aquí es cuál es el propósito, que lo dice en el versículo 12. El propósito de haber dado dones dentro de la iglesia es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. El llamado que tú tienes, hermano, es a esto: a servir a los demás, dice el versículo 12, y a ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Por tanto, como profesor sabio que debes ser en esos momentos, debes comprender que hay alumnos con diferentes velocidades de aprendizaje, diferentes capacidades para aprender, y a algunos de esos alumnos no les gustan las matemáticas, a otros no les gusta la biología, pero eso es apenas normal, porque Dios nos hizo a todos tan diferentes, empezando por las huellas digitales, empezando por los ojos. No vas a encontrar ojos repetidos a los tuyos, ni huellas digitales, ni la contextura de tu cuerpo, ni la forma como tú hablas, ni cómo caminas. El Señor se dio el lujo de crear lo que ahora son 7.500 millones de habitantes, cada uno totalmente diferente de ti, pero son criatura de Dios. Y entre el pueblo de Dios son hijos de Dios. Entonces hay que tolerarlos, si no te gusta lo que ves en ellos. Y el versículo 13 dice: de esta manera todos llegaremos a estar unidos en la fe, que no haya contiendas. Una iglesia inmadura se caracteriza por las contiendas, las peleas. Es que fulano dijo: pastor, mire, es que aquella persona está haciendo. Entonces se arma la novela dentro de la iglesia. Hay malestar en todas partes y hay divisiones. Unos se van por un grupo y otros por otro. Eso es lo que quiere el diablo. Dios no quiere eso. Dios quiere siempre unidad. Unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso nos reunimos, para que tu fe crezca, para que tu conocimiento sea mejor cada día, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Muy claro, el objetivo final es crecer. ¿Viste por qué yo digo tanto que no estamos llamados a estar estancados, a no estar sentados solamente? El propósito es llegar a una madurez, y la madurez es Cristo, ni más ni menos. Y esa es la forma, dice el versículo 14 y 15, dejaremos de ser niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente, o logran astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Es decir, se cambian de iglesia, se cambian de doctrina, hoy eran evangélicos, mañana son judíos mesiánicos, después se vuelven al catolicismo, y así están en su vida porque son inmaduros. La palabra es clara y entendible. El cristianismo está resumido completamente en la Escritura. El que entiende la Escritura, el que la estudia, no tiene por qué extraviarse, a menos que su corazón esté buscando cosas que no son. Y vuelve y dice en el versículo 15, más bien, el vivir la verdad con amor, el vivir la verdad, o sea, la palabra de Dios, se vive con amor, o sea, con la tolerancia, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. Semejantes a Cristo. Cuando hablamos de santidad, ese es el propósito. Cuando hablamos de arrebatamiento, ese es el propósito. Cuando hablamos de tiempo de prueba como este, ese es el propósito. Que independientemente de lo que esté pasando, si nos congregamos físicamente o no, si estamos usando tapabocas o no, todos estemos creciendo en ese desarrollo de Cristo en nuestra vida, cada vez más y más parecidos a Él. Versículo 17, aquí mi Biblia
tiene en la Reina Valera la nueva vida en Cristo. En la Nueva Biblia Viviente dice, vivan como hijos de luz. Entonces, este es el centro del capítulo 4. Por eso les digo, e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos, ciegos y confundidos. Los incrédulos, los que no están con Cristo, son ciegos, toman decisiones absurdas, equivocadas continuamente. Y están confundidos, no saben si a la derecha, si a la izquierda, si arriba o abajo. Por causa del mal que los tiene llenos de esa oscuridad. Versículo 18. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Pero aquí ni aun siquiera esto es para que despreciemos a los incrédulos. Tú tienes es que orar por ellos y sentir dolor, porque ellos están perdidos, están ciegos, están ignorantes de las verdades de Dios. El problema es que no solo los incrédulos desconocen la vida que viene de Dios. Tristemente también muchos cristianos religiosos que solamente se congregan un día o dos a la semana, que miran al pastor como un ídolo y que no estudian su palabra, sino que solamente reciben lo que les da el pastor. Estas personas desconocen la vida profunda que estaba aquí en Efesios 1, 2 y 3. La vida profunda que proviene del hecho de que este Dios maravilloso que tenemos nosotros nos haya escogido para morar dentro de nosotros, para que Él esté en el centro de nuestra existencia, en nuestro corazón, lo cual quiere decir que también debe estar en el centro de todas tus actividades, que era lo que decíamos ayer. Cada cosa que hagas, cada vez más, tiene que ser en función de Cristo. Lo que pienses, lo que decidas, lo que estudies. La motivación para leer la Biblia es esta: conocer más de Cristo que mora en ti, y que Él, cuando tú lo conoces más, va a desarrollar más su poder en ti. Entonces tú vas a vivir de una manera que te va a parecer absolutamente increíble. Versículo 21 en adelante, entonces ahora viene una descripción de lo que hay que evitar. Lo voy a leer sin mucha profundidad. Versículo 21. Si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él, saben que la verdad está en Jesús. Por ello, quítense, como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. No quieran vivir con las actitudes, las respuestas, las emociones que tenían hace un año o hace 10 años. Tienen que cambiar. Es lo que está diciendo Pablo. Vístanse del nuevo hombre. Versículo 23. Renueven sus actitudes y pensamientos. Este es el secreto del fracaso de la vida cristiana de muchos. Van, oyen un sermón, una predicación, en cualquier parte. Sí, bueno, listo. ¿Y qué pasó con el sermón y predicación? Quedó archivado. ¿Dónde? En alguna parte del cerebro, que al cabo de unos días ya ni se acuerdan, de pronto en un cuaderno que nunca más volvieron a leer, o simplemente en una Biblia aparentemente subrayada con interés, pero no llegó a ser viva. Dice, porque cuando la palabra de Dios llega a mí y yo digo amén, esa es la palabra que yo necesito, entonces inmediatamente me pongo en acción para que sea renovado primero mi pensamiento. Señor, estaba equivocado en lo que pensaba. Yo pensaba que esto era bueno, ahora tú me dices que es malo. Entonces mi actitud de aquí en adelante va a ser conforme a este pensamiento nuevo que ahora tengo. Esa es la forma como crece el cristiano que va hacia la madurez. Obviamente, ¿cómo no crece un cristiano? Pues oyendo y oyendo y oyendo, durmiéndose en la predicación aunque tiene los ojos abiertos. No acomoda su vida a la palabra. Versículo 25. Dejen, por lo tanto, la mentira
díganse la verdad unos a otros siempre, porque somos miembros de un mismo cuerpo. La verdad es el camino de Dios, la mentira es el camino de Satanás. Él es padre de mentira. Versículo 26. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no darán lugar al diablo. Aquí tenemos una cosa que se ha discutido mucho en las predicaciones, es que el enojo abre la puerta al pecado. Sí. Entonces llega el diablo, te ve enojado y te cae con todo. Pero ese versículo 27, por lo menos en mi Biblia, Nueva Biblia Viva, yo lo tengo que mirar dentro del contexto. Es que cada pecado, de los que está antes y de los que está después, en los siguientes versículos, abre la puerta a Satanás. Cuando tú te grabas esto en tu corazón, vas a descubrir que cuando le abres la puerta a Satanás, entras en derrota, en depresión, en desánimo, en desinterés de las cosas de Dios, en desentendimiento de todas las verdades que Dios enseña. ¿Se dieron cuenta? Fueron 5 des, ahí la que des de demonio: depresión, derrota, desánimo, desentendimiento, duda, dolor. Todas estas emociones negativas son usadas por Satanás y son como el alimento de sus huestes. Entonces viene con todo a ti, y tu vida, que debiera ser sobrenatural, se convierte en una vida terrenal, profana, mundana. Versículo 28. Así que el que era ladrón deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que estén en necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio. Más bien digan palabras que hagan bien a los que oyen y les ayuden a madurar. Que todo lo que salga de tu boca sea bendición, no maldición. ¿Qué es maldición? Cuando yo insulto a alguien, cuando lo por debajeo, cuando lo menosprecio, cuando le digo una grosería. Pero también, inclusive, cuando no uso palabras tan duras, pero simplemente le estoy expresando que yo no creo en esa persona. ¿Usted? Eso es algo que queda marcado en el corazón de la persona que la recibe y lo puede llevar a un corazón permanentemente herido y a una pérdida de su visión espiritual. Así que cuidado con lo que dicen. Versículo 30, y ya vamos a terminar. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. ¿Qué entristece al Espíritu? Pues el pecado. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Arrójenlo, no lo quieran más, no lo repitan más. Miren su boca, miren cómo están diciendo las cosas. Y de ahora en adelante entonces hagan un cambio. Señor, mira, se me sale, Señor, sin querer, la palabra dura o la palabra de crítica. Ayúdame, Señor, con esto. Que mi boca bendiga siempre, incluso las personas que me hacen daño. Versículo 32. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes. Sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros. Otra vez la tolerancia de la que hablaba al principio. De la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Sacar el pecado, llenarnos de tolerancia, de perdón y de humildad sobre todo. Cuando yo no perdono es que estoy siendo soberbio. Cuando critico a alguien, estoy siendo soberbio. Cuando digo mentiras, estoy cayendo en la vida de Satanás. Entonces, ¿para qué quiero yo eso? Si vamos hacia la salvación, si ya he adquirido el entendimiento de quién soy, por qué he sido llamado y para dónde voy. Yo sé que ustedes han oído mucho que el Señor ya viene, pero hay que volverlo a decir. Se oye constantemente en todas las redes sociales a los pastores que consideramos de doctrina sana, que dicen: el Señor está muy,
muy próximo a venir. Por tanto, es el tiempo urgente de cambiarnos para Él. Ya no más tibieza, ya no más permisividad con nosotros mismos, sino ahora excelencia para Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, solo tú puedes grabar esta palabra, Señor, en el espíritu, ni siquiera en la mente, en el corazón, aunque también allí, Padre, pero en el espíritu, para que nunca más se olvide, Señor. Tú has sido expresivo con esta palabra de Efesios, capítulos 1, 2, 3 y 4. Nos has mostrado por qué nos quieres santo, por qué nos quieres viviendo la vida de Cristo, por qué nos quieres descubriendo cosas grandes e inimaginables que están reservadas de ti para los que te aman, Señor. Padre, ayúdanos a que este tiempo de preparación para el rapto de la iglesia sea un tiempo de arrepentimiento, sea un tiempo de cambio, sea un tiempo en que el Espíritu Santo obra en nosotros la santidad de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.